Dicen que conocemos más sobre el espacio que sobre el mismo océano, desde desapariciones inexplicables en el Triángulo de las Bermudas hasta sonidos que nadie ha logrado explicar en lo más profundo del océano. Prepárate porque este es el iceberg perturbador del océano. Aquí encontramos uno de los misterios más famosos del planeta, el Triángulo de las Bermudas, una zona del Atlántico donde durante más de un siglo se han encontrado desapariciones de barcos y aviones sin dejar rastro. Se dice que más de 50 embarcaciones y 20 aeronaves han desaparecido en esta área, muchas veces sin enviar señales de auxilio y sin que se encuentren restos. Aunque existen teorías sobre fenómenos paranormales, criaturas marinas o incluso anomalías en el espacio-tiempo, la explicación más aceptada apunta a factores reales como tormentas violentas, errores humanos y olas gigantes capaces de destruir embarcaciones sin dejar evidencia. Pero aún así, el hecho de que algunos casos sigan sin resolverse mantiene viva la sensación de que algo extraño ocurre en esa región. En 1997, sensores submarinos detectaron un sonido extremadamente potente en lo profundo del Océano Pacífico, conocido como el Blob. Un ruido tan fuerte que fue captado a más de 5.000 kilómetros de distancia, lo que hizo pensar inicialmente que provenía de una criatura gigantesca desconocida. Durante años, esta idea alimentó teorías sobre seres colosales ocultos en las profundidades, pero investigaciones posteriores indicaron que el sonido probablemente fue causado por el movimiento y fractura de grandes masas de hielo, algo conocido como ice cake. Aún así, lo perturbador no es solo el origen, sino el hecho de que durante un tiempo real se consideró seriamente la posibilidad de que algo enorme y desconocido estuviera emitiendo sonidos desde lo más profundo del océano. A medida que descendemos en el océano, la vida se vuelve cada vez más extraña, y en las profundidades existen criaturas que parecen sacadas de una pesadilla, como el pez linterna o el pez ogro, animales adaptados a la oscuridad total, con dientes desproporcionados, ojos enormes o incluso cuerpos que producen su propia luz. Estas criaturas viven en zonas donde la presión es extrema y la luz del sol nunca llega, lo que ha llevado a desarrollos biológicos muy distintos a los de la superficie, haciendo que muchas de ellas parezcan no naturales. Lo más inquietante es que gran parte de estas especies fueron descubiertas hace relativamente poco, lo que sugiere que todavía podrían existir muchas más formas de vida desconocidas en las profundidades. El Titanic es probablemente el naufragio más famoso de la historia, hundido en 1912 tras chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. Más allá de la tragedia, lo más perturbador es cómo el océano ocultó el barco durante décadas, ya que sus restos no fueron encontrados hasta 1985, a casi 4.000 metros de profundidad. En ese entorno oscuro y silencioso, el Titanic permanece como una especie de cápsula del tiempo, rodeado de estructuras metálicas deformadas y restos que el océano ha ido consumiendo lentamente, recordándonos lo fácil que es para el mar hacer desaparecer incluso las mayores obras humanas.
Aunque parezca increíble, gran parte del Océano Pacífico sigue siendo desconocido, ya que se estima que una enorme porción del fondo marino aún no ha sido explorado ni mapeado con precisión. Esto significa que existen vastas regiones completamente inexploradas, donde podrían encontrarse desde nuevas especies hasta formaciones geológicas nunca antes vistas. Lo inquietante no es solo lo que ya sabemos del océano, sino todo lo que aún no sabemos, porque en esas profundidades oscuras y silenciosas podría haber cosas que simplemente todavía no hemos descubierto. Ahora llegamos a la Fosa de las Marinas, el punto más profundo conocido del planeta, ubicado en el Océano Pacífico con una profundidad que supera los 11.000 metros. Tanto así que si el monte Everest estuviera ahí, aún quedaría completamente sumergido. En este lugar la presión es más de 1000 veces mayor que en la superficie y la luz del sol no existe, creando un entorno completamente oscuro, frío y prácticamente inaccesible para el ser humano. Lo inquietante no es solo lo extremo del lugar, sino que aún así se ha encontrado vida adaptada a estas condiciones imposibles, organismos extraños que sobreviven en un entorno que parece más cercano a otro planeta que a la Tierra misma, lo que deja claro que incluso en el punto más profundo del océano todavía hay cosas que apenas comenzamos a entender. Aunque suene completamente irreal, existen registros de fenómenos donde peces, ranas e incluso pequeños organismos marinos caen del cielo, un evento conocido como lluvia de animales que ha sido documentado en diferentes partes del mundo. La explicación más aceptada es que trombas marinas o fuertes corrientes de aire succionan criaturas del agua y las transportan a grandes distancias antes de dejarlas caer. Pero lo perturbador es lo repentino del fenómeno, ya que en algunos casos ocurre sin previo aviso, dejando ciudades cubiertas de animales sin que haya una tormenta evidente en ese momento, generando la sensación de que literalmente algo los dejó caer desde arriba. En mar abierto existen fenómenos conocidos como olas gigantes o rogue waves, olas que pueden superar los 20 o incluso 30 metros de altura y aparecer de forma completamente repentina sin previo aviso. Durante mucho tiempo fueron consideradas simples mitos de marineros, pero hoy en día se sabe que son reales y han sido registradas por instrumentos científicos, capaces de hundir barcos modernos en cuestión de segundos. Lo más inquietante es que estas olas no siguen patrones normales, pueden surgir en aguas aparentemente tranquilas, lo que significa que incluso con toda la tecnología actual, el océano aún puede generar fenómenos impredecibles y extremadamente peligrosos. En las profundidades del océano, donde la luz del sol nunca llega, muchos organismos han desarrollado la capacidad de producir su propia luz, un fenómeno conocido como bioluminiscencia. Peces, medusas y otras criaturas utilizan este brillo para atraer presas, comunicarse o defenderse, creando paisajes completamente irreales, como si el océano estuviera lleno de luces vivas en la oscuridad total. Aunque visualmente pueda parecer algo hermoso, también es inquietante pensar que en estas profundidades la única forma de ver es gracias a organismos que generan su propia luz, lo que refuerza la idea de que este entorno funciona bajo reglas completamente diferentes a las de la superficie. Hay lugares en ciertas regiones llamadas zonas muertas del océano, regiones donde el nivel de oxígeno es tan bajo que la mayoría de los seres vivos simplemente no pueden sobrevivir. Estas áreas se forman principalmente por la contaminación y el exceso de nutrientes en el agua, lo que provoca un crecimiento masivo de algas que consume el oxígeno disponible, dejando literalmente el agua sin vida. Lo inquietante es que estas zonas no son raras ni aisladas, ya que se han identificado cientos en todo el mundo y siguen aumentando
aumentando con el tiempo, convirtiendo partes enteras del océano en lugares donde la vida marina se asfixia lentamente, algo que demuestra que el peligro del océano no siempre viene de criaturas o misterios, sino también de procesos invisibles que lo vuelven inhabitable. En distintos puntos del océano se han encontrado barcos completamente abandonados, a la deriva o varados sin señales claras de qué ocurrió con su tripulación. Algunos de estos casos muestran embarcaciones en perfecto estado, con comida servida o pertenencias intactas, pero sin ninguna persona a bordo, lo que ha alimentado historias de desapariciones repentinas y eventos inexplicables. Aunque muchas veces estas situaciones pueden tener explicaciones como tormentas, piratería o evacuaciones de emergencia, el hecho de que algunos casos queden sin resolver o con muy poca información hace que estos barcos se conviertan en verdaderos fantasmas del océano, recordando lo fácil que es desaparecer en medio de la inmensidad del mar. Existe un lugar en el Atlántico conocido como el Mar de los Sargazos, un mar único porque no tiene costas y está rodeado únicamente por corrientes oceánicas. Este lugar es famoso por sus aguas extremadamente calmadas y por enormes cantidades de algas flotantes que pueden extenderse hasta el horizonte, creando una especie de trampa natural para embarcaciones. Durante siglos, marineros creían que estas algas podían atrapar barcos, y aunque hoy se sabe que no es exactamente así, la combinación de aguas quietas, aislamiento total y la sensación de estar en medio de un lugar sin límites lo convierten en una de las zonas más extrañas del océano, donde la calma puede sentirse más inquietante que una tormenta. Así como en el cielo existen los ovnis, en el océano se habla de los llamados USOs, objetos sumergidos no identificados que han sido reportados por marinos y detectados en ocasiones por sistemas de sonar. Estos objetos suelen describirse como movimientos extremadamente rápidos o trayectorias imposibles bajo el agua, lo que ha llevado a especulaciones que van desde tecnología desconocida hasta fenómenos naturales aún no comprendidos. Aunque no existe evidencia concluyente de origen extraterrestre, lo inquietante es que el océano es un entorno donde la visibilidad es limitada y la detección es compleja, lo que hace difícil confirmar exactamente qué fue lo que realmente se observó. El océano también ha sido escenario de desapariciones reales y documentadas de submarinos, algunos de los cuales nunca pudieron ser localizados completamente o cuyas causas siguen siendo un misterio. Un ejemplo es el USS Scorpion, un submarino nuclear estadounidense que desapareció en 1968 y cuyo hundimiento aún no tiene explicación definitiva a pesar de haber sido encontrada a miles de metros de profundidad. Este tipo de casos demuestra que incluso con tecnología avanzada, el océano puede ocultar tragedias enteras durante décadas, haciendo que encontrar respuestas sea extremadamente difícil o incluso imposible. Y quizás uno de los puntos más inquietantes de este nivel es que el fondo del océano sigue siendo en gran parte un misterio, con enormes áreas que no han sido completamente exploradas ni cartografiadas. Nuevos estudios han revelado la existencia de cientos de miles de formaciones submarinas que antes ni siquiera conocíamos, lo que demuestra que nuestro mapa del océano está lejos de estar completo. Esto significa que bajo el agua existe un territorio vasto y desconocido donde podrían encontrarse desde estructuras naturales nunca vistas hasta restos históricos o incluso fenómenos que aún no hemos descubierto.
Este es quizá uno de los supuestos experimentos más perturbadores de la historia, el experimento Filadelfia, una historia que afirma que en 1943 la Marina de Estados Unidos intentó volver invisible un barco de guerra mediante campos electromagnéticos, logrando no solo ocultarlo, sino supuestamente teletransportarlo a otro lugar en cuestión de segundos. Según la leyenda, algunos tripulantes habrían sufrido efectos aterradores como desorientación, locura o incluso fusionarse con el propio metal del barco, algo que convirtió esta historia en una de las más inquietantes del ámbito militar. Sin embargo, investigaciones posteriores han demostrado que todo esto probablemente fue un bulo creado años después por un individuo llamado Carl Allen, y la propia Marina ha negado que algo así haya ocurrido, catalogándolo como ciencia ficción. Pero aún así, el hecho de que tanta gente haya creído durante décadas en un experimento capaz de alterar la realidad deja una sensación incómoda sobre hasta dónde podrían llegar los experimentos reales. This apparatus does not move the man. It displaces the space around him. There are no moving parts, no combustion. En este nivel también aparecen teorías sobre la existencia de bases secretas submarinas, instalaciones ocultas en lo profundo del océano que supuestamente serían utilizadas con fines militares o científicos lejos de cualquier supervisión pública. Aunque no existe evidencia sólida de bases ocultas como las que describen estas teorías, sí es cierto que diferentes países han desarrollado infraestructuras submarinas, estaciones de investigación y tecnología capaz de operar a grandes profundidades. Lo inquietante es que el océano ofrece el entorno perfecto para ocultar cualquier tipo de instalación, ya que la presión, la oscuridad y la dificultad de acceso hacen que explorar estas zonas sea extremadamente complicado, lo que deja abierta la posibilidad de que existen cosas que simplemente no han sido descubiertas. A lo largo de los años, distintos sistemas de monitoreo submarino han registrado sonidos extremadamente potentes y difíciles de identificar, algunos tan intensos que solo podrían ser producidos por algo de gran tamaño o por fenómenos naturales muy específicos. Aunque muchos de estos sonidos han sido explicados posteriormente como movimientos de hielo, actividad geológica o interacciones entre masas de agua, durante el tiempo en que permanecen sin explicación generan teorías sobre la posible existencia de criaturas gigantes en las profundidades. Lo perturbador no es solo el sonido en sí, sino el hecho de que el océano es tan grande que resulta imposible monitorearlo por completo, lo que significa que podrían existir fuentes de estos sonidos que aún no comprendemos. Ahora, en exclusiva, el ruido del mar. Finalmente, uno de los aspectos más inquietantes del océano es la cantidad de personas que han desaparecido en el mar sin dejar rastro claro. A lo largo de la historia, marineros, pescadores e incluso pasajeros de embarcaciones han desaparecido en circunstancias poco claras, muchas veces sin restos, sin señales de emergencia y sin una explicación definitiva. En la mayoría de los casos, estas desapariciones pueden atribuirse a tormentas, accidentes o fallos humanos, pero el hecho de que el océano pueda tragarse personas sin dejar evidencia alguna refuerza la idea de que es uno de los lugares más implacables del planeta, donde incluso hoy, con toda nuestra tecnología, no siempre es posible saber qué ocurrió realmente. A pesar de todos los avances científicos, el océano sigue siendo un lugar donde podrían existir formas de vida que aún no hemos descubierto. Se han registrado sonidos y movimientos en las profundidades que durante un tiempo no pudieron ser explicados, lo que lleva a pensar en la posibilidad de criaturas de tamaño enorme. Y aunque muchas de estas señales luego se atribuyen a fenómenos naturales, lo inquietante es que solo hemos explorado una pequeña parte del océano, lo que deja abierta la posibilidad de que existan organismos mucho más grandes o extraños de lo que imaginábamos, ocultos en zonas donde el ser humano casi no ha llegado.
Where were you? Why didn't you save me? A lo largo del mundo existen estructuras submarinas que han generado teorías sobre posibles civilizaciones perdidas, como formaciones rocosas que parecen construcciones o restos que algunos interpretan como ciudades antiguas. Aunque en muchos casos la ciencia ha explicado estos hallazgos como formaciones naturales, el hecho de que el nivel del mar haya cambiado a lo largo de miles de años hace posible que antiguas zonas habitadas hoy estén bajo el agua. Lo perturbador no es solo la idea de ciudades perdidas, sino pensar cuánta historia humana podría estar literalmente enterrada bajo el océano, en lugares donde probablemente nunca podremos investigar completamente. Desde hace siglos, marineros han contado historias sobre criaturas gigantes que habitan en el mar, como el kraken o el leviatán, seres descritos como monstruos capaces de hundir barcos enteros. Aunque hoy en día estas historias se consideran mitología, muchas de ellas podrían haber estado inspiradas en encuentros reales con animales desconocidos o malinterpretados, como calamares gigantes o especies nunca antes vistas. Lo inquietante es que, en su momento, estas historias eran tomadas como advertencias reales, lo que deja la duda de si alguna de ellas podrían tener un origen más cercano a la realidad de lo que creemos. Y aquí es donde el iceberg termina, no con una criatura ni con una historia, sino con una idea que resulta más perturbadora que todo lo anterior. Sabemos más sobre el espacio que sobre nuestro propio océano. Aunque suene exagerado, se estima que más del 80% del océano sigue sin ser explorado o mapeado con detalle, y en algunos casos las cifras apuntan incluso a más del 95% sin explorar completamente. Esto significa que conocemos mejor la superficie de otros planetas que gran parte del fondo marino de la Tierra. Y lo verdaderamente inquietante no es lo que ya hemos descubierto, sino todo lo que aún podría estar ahí abajo, esperando en la oscuridad, en un lugar que siempre ha estado en nuestro planeta, pero que sigue siendo en gran parte desconocido.